Muy bien, qué lindo esto, ¿no es cierto? Nos vemos rostros, vemos caras. No sé si ustedes saben que cuando la iglesia cristiana comenzó, es muy probable de que en las primeras reuniones ellos se reunieran en este formato, en formato justamente de círculo, donde había una persona que probablemente preparaba una palabra, pero habían distintos hermanos que también compartían de la palabra, porque fue una comunidad que fue creciendo. No fue una especie, ¿no es cierto?, de acto o de proclamación desde un escenario solamente, sino que era una comunidad que fue creciendo. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, esta ubicación este domingo, el próximo también, que va a ser cuando terminemos la serie Unos a Otros, porque justamente ser iglesia se trata de esto, se trata de conocernos, se trata de ver nuestras caras, se trata de ser parte de un círculo, se trata de estar en medio de una comunidad. Qué bonito, yo escuchaba recién cómo se escuchaban las canciones, cómo se escuchaba el cantar, ¿no es cierto? Que, wow, era un sonido comunitario hermoso. Y qué lindo poder justamente estar en un círculo. Y hoy día por lo menos yo no voy a ser el único que va a ver a los que se queden dormidos, sino que los otros también van a poder estar viendo. Les quiero contar un poquitito acerca de lo que, antes de entrar al tema de hoy, de lo que fue Uruguay. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la semana pasada, ¿no es cierto? Me estoy yendo. La semana pasada estuve una semana, ¿no es cierto?, en un viaje que llamamos un viaje exploratorio en el país de Uruguay, en Montevideo. Ahí sí está la imagen, si me la proyectan. Ok. Solamente contarles de que fue un viaje muy especial, un país hermoso. Un país no tan grande, ¿no es cierto?, como algunos de Latinoamérica, solamente hay 3,5 millones de habitantes, pero un país también con bastante necesidad respecto a la entrada del cristianismo. Estuve junto con nuestros socios ministeriales Reach Global, juntándonos aproximadamente como con unas 20 personas, yo calculé hoy día a la mañana, conversando, que nos estuvieron contando acerca de la realidad de la iglesia, acerca de la necesidad del evangelio, de entrar con el evangelio a este país. Hay muchos niveles de secularismo, no sé si ustedes saben, pero Uruguay es el país con las más altas tasas de suicidio en Latinoamérica y también es el país con menos cristianos en Latinoamérica, alrededor de un 4 o 5% de cristianos. Iglesias más bien pequeñas, con un promedio de 50, 60 personas aproximadamente de asistencia. Muchos pastores bivocacionales, biocupacionales, aproximadamente un 85% de pastores biocupacionales. Muchas necesidades, un país, ¿no es cierto?, que necesita mucho del evangelio, así que contarles, es muy animador ver cómo pastores, líderes, misioneros están ahí poniéndole ñeque. Ellos usan esta palabra trabajando a todo pulmón. A puro pulmón, esforzando, ¿no es cierto?, por llevar el evangelio a las universidades, a los hogares. Pero les encargo de que estemos orando por Uruguay. Como les dije la semana antepasada, este era un viaje para poder justamente explorar el país, orar y ver cómo el Señor tal vez nos guía como iglesia en un futuro, ¿no es cierto?, a hacer algo ahí. Aunque mi hija lo tiene más que claro, yo llegué y ella me preguntó, bueno papi, ¿cómo te fue en Uruguay? Yo le dije, bien, y les conté un poquitito lo mismo que les estoy contando a ustedes. Hay mucha necesidad de llevar el evangelio a las personas. Y ella me dice, bueno, entonces tenemos que hacerlo, me dije. ¿Por qué? O sea, le dije, sí, bueno, sí, en un futuro, ¿no es cierto?, y pensar cómo realizarlo. Me dice, no, porque nuestra visión es seria, ser discípulos apasionados por la transformación de personas, familias, ciudades de Chile y del mundo a través del evangelio. Qué bueno. Así que me encanta esta generación, ¿no es cierto?, que lleva esta pasión y estemos orando para que el Señor nos ayude aquí en nuestra ciudad, en nuestros lugares de trabajo, en cada espacio a llevar el evangelio de Jesús donde se necesita. Hoy día el tema, que es el penúltimo tema de esta serie, como dice ahí en el afiche, es sírvanse unos a otros. Sírvanse unos a otros. Y sabes que la verdad que en
en la iglesia Encuentro con Cristo, yo siempre he sentido que esto ha sido parte del ADN. Tenemos servicios, ¿no es cierto?, desde servicios con niños pequeños, con bebés. Hay servicios, ¿no es cierto?, con niños por medio de Megapixel, y antes que se llamara Megapixel, ¿no es cierto?, con la escuela dominical. Hay trabajo con adolescentes, yo por ahí puse algunas fotitos como un poquito hacer un resumen respecto a esto. Trabajo con jóvenes adultos, voluntarios que sirven cada semana para poder llegar a estos distintos grupos de edad. Trabajo con la tercera edad, voluntarios que trabajan con la tercera edad, que trabajan en campamentos, que trabajan con matrimonios, que trabajan en multimedios, que trabajan en los detalles, ¿no es cierto?, del día domingo, de la ofrenda, de la cámara, de la recepción, de la bienvenida. Es algo que creo que está muy presente en nuestro ADN como iglesia. Ayuda social, ahora, ¿no es cierto?, todo esto que se está abriendo con el equipo Sin Fronteras, también el trabajo con extranjeros, ayuda social. Y desde muy pequeño, yo vengo a esta iglesia desde que tengo aproximadamente 5 años, o sea, hace 10 años atrás más o menos. Y siempre me ha llamado la atención de ver personas comprometidas, con un corazón de servir, de ayudar al otro, de estar, de comprometerse. Y la verdad es que he aprendido, y lo quise poner, ¿no es cierto?, en esta frase, de que no todo el que sirve es discípulo, pero sí todo discípulo debe servir. Porque la verdad que el servicio, como lo entendemos en nuestra iglesia, no es como algo optativo, no es como lo que me sobra de tiempo. Y ahí es donde a veces este concepto de voluntariado nos puede jugar un poco en contra. Porque no se trata solamente de dar un espacio de tiempo, sino que tiene más que ver con el acto de servicio, tiene que ver que como identidad de discípulos de Jesús, servimos. Por quiénes somos, por qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque eso ha marcado nuestra identidad, servimos. Y eso es lo que tratamos de expresar, y por eso es lo que tratamos de invitar y de animar a las personas a pensar respecto en esto de Yo Sirvo. Hicimos hace algunos años atrás esta campaña, ¿no es cierto?, Yo Sirvo, que sigue presente en la iglesia. Y la verdad, de entender de que el servicio no es solamente una acción particular, sino que es un reflejo de nuestra identidad. Y en ese sentido no es un favor a la iglesia, no es un favor a los pastores, no es un favor a tus líderes, sino que es expresión de quiénes somos en Jesús. De que somos discípulos y por lo tanto servimos. Ahora, eso no quiere decir que tengamos todas las áreas cubiertas. Eso no quiere decir de que no haya espacio aún para servir y para crecer. Siempre las manos son pocas, y ya lo dijo Jesús, ¿no es cierto?, de un principio. La mies es mucha, ¿no es cierto?, es decir, la cosecha es mucha, pero los obreros son muy pocos, los trabajadores que están ahí son muy pocos. Y esa es la tendencia que siempre vemos en la iglesia, que un 20% aproximadamente sirve, siendo que el 80% está como espectador. Y eso es algo que no queremos para nuestra iglesia, queremos romper esas proporciones. Ahora, hay pega por hacer con apoyos con los extranjeros, visitación a enfermos, traslado de personas de tercera edad cuando no pueden venir a su reunión de los días jueves de los años dorados o venir a las reuniones de los días domingos. Tal vez tú tienes un espacio en tu auto y puedes pasar a buscar a alguna persona adulto mayor. Megapixel, multimedios, ayuda en la página web necesitamos. Bienvenida a personas, apoyo logístico. Cuando vemos estas actividades, ¿no es cierto?, en los videos, la pregunta natural que debería surgir en nosotros, cuando digo, ok, vamos a tener aquí un aromas, o va a haber, ¿no es cierto?, un evento como el de ayer, el DBB, la dedicación de bebé, la pregunta natural debería ser, ¿será que se necesita ayuda? ¿No es cierto? Porque obviamente nosotros motivamos a que inviten a sus amigos, a las personas, sobre todo estos eventos que están pensados para personas fuera de la iglesia. Pero la pregunta debería ser, cuando ya llevo tiempo en la iglesia, wow, todas estas actividades. No es, oye, qué lindo que lo que están haciendo, alguien lo debe estar haciendo. Sino que la pregunta es, ¿y cómo podría yo ayudar a la ejecución? Hay muchas cosas que hacer, hay muchos detalles, hay a veces
cosas que trasladar, mesas que llevar de un lugar a otro, vasos que lavar, acomodar gente, saludar gente. Hay mucho trabajo que hacer. Ahora, gracias a Dios, en la iglesia tenemos un equipo increíble, ¿no es cierto?, que hace mucho, mucho trabajo, pero la verdad es que se nos queda corto el desafío. Y por eso el llamado es que si tú hoy día, y esto parecía que fuera la conclusión del sermón, pero no es así, pero si tú hoy día estás desafiado y dices, ¿sabes qué? Llevo mucho tiempo en un modo como más bien pasivo. Hay unas hojitas por ahí que van a estar disponibles que se llaman Yo Sirvo. Anota tus datos ahí y dices, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a servir, quizás venir a ayudar en alguna reunión específica y apoyar. Y eso solamente estoy hablando del servicio que tiene que ver con administrar lo actual, que es esta reunión y un set de reuniones, pero estamos frente a un desafío. Ayer me mandaban, ¿no es cierto?, este dato de que el proyecto que se va a construir cruzando Irarrázaval hacia allá, no sé si ustedes saben que hay un mega proyecto de muchas torres de edificios que ha sido un poco polémico, pero son 1.828 departamentos que se van a construir ahí, con 2.141 estacionamientos y una población de 4.300 personas. Aquí al lado se está construyendo una torre de 18 pisos. Ñuñoa está creciendo, y no solamente Ñuñoa, sino que otros lugares, pero Dios nos puso aquí de una manera estratégica. Esta iglesia, como lo dije al principio, era un lugar abandonado que estaba lateralmente en una periferia de la comuna, nadie daba un peso por este lugar. Se compró, de hecho, también en medio de una crisis económica, donde nadie estaba comprando en el país, pero hombres visionarios y mujeres de esta iglesia dijeron, ¿sabes qué? Aquí, ¿no es cierto?, vamos a invertir, pero Dios nos puso acá con un propósito. Y no solamente en el espacio físico, porque ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de que la iglesia no es solamente, esto es el templo, esto es el edificio, la iglesia está en todas partes. ¿Qué va a pasar? Mínimo, tenemos que pensar en hacer otra reunión, mínimo, hacer otro culto. O sea, eso es lo básico, pero de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a alcanzar a las comunas que están cerca? ¿Cómo vamos a alcanzar a otros lugares? Tenemos que comenzar a orar y pensar en eso. ¿Sabes por qué? Porque la noticia del Evangelio no es solo para nosotros. No solamente, y ya lo he dicho antes, de que nos quedemos felices y contentos que tenemos una iglesia llena, sino que nuestro desafío es esparcir en el mundo el Evangelio de Jesús y apoyar otras iglesias, porque no se trata tampoco de poner la marca Encuentro con Cristo en todos los lugares, no nos interesa eso, sino que nos interesa que el nombre de Jesús sea levantado. ¿Cuál es el desafío que vamos a tener? Y para eso, queridos amigos, hermanos, necesitamos un ejército de personas, no de voluntarios, sino de llamados para dar sus vidas por esto. Y eso tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con otros países y otros lugares donde no se ha escuchado el Evangelio. ¿Es la iglesia tu casa o es la iglesia solamente un lugar donde vienes, donde asistes? ¿Tienes pertenencia con la iglesia, con lo que sucede, con el lugar, pero también con las personas? Yo recuerdo que mi primer servicio en la iglesia fue ser ayudante de maestro de escuela dominical en la clase de 3 y 4 años. Eso fue lo que comencé a hacer. Y después seguí con la música, y acá le tengo una fotito. Quizás ahí se va a ver mejor. Son mis inicios en la música. Quiero poner atención primero a la cara de perdido porque no sabía tocar nada mucho, y los pantalones burdeo que están increíbles, ¿no es cierto? Y me acuerdo que ese era un teclado que me habían regalado mis papás, ¿ya? Y con el tiempo, ¿no es cierto?, no era un teclado muy bueno, aunque sigue funcionando, es milagroso, sigue funcionando, mis hijos lo siguen usando para clases de música en el colegio, pero tenía un problemita ese instrumento, ese teclado, que tenía el enchufe que estaba malo. Entonces, los que conocen un poquito el funcionamiento de los teclados, cuando se pierde la energía, vuelve al sonido, al primer sonido que tiene. Y el primer sonido era un sonido como de corneta. Entonces, yo me iba a los campamentos con este teclado, ¿no es cierto? O tocábamos en reuniones y de repente estaba tocando y cuando se movía mucho el teclado se desenchufaba y empezaba la corneta a sonar, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que era este sentido de, bueno, servir con lo que tienes. Y como les decía al principio, fui enseñado aquí en la iglesia a servir. Es decir, hay una necesidad, sé hacer algo con lo poquito que tengo, ¿no es cierto? Y lo pongo a disposición
del avance de la iglesia. Ahora, tú tal vez has experimentado también este sentido de lo que es servir, de servir en la iglesia. Y me gustaría pedirle a los que están acá, ¿no es cierto? Si tú sirves en algún área de la iglesia, levanta tu mano ahí donde estás, así voluntario o en algún ministerio. Mira qué lindo, ¿no es cierto? Como personas, tal vez muchas gracias, como personas semana a semana, ¿no es cierto?, están dando tiempo y han entendido este concepto de servir al Señor. Ahora, el tema es que muchas veces, y también nos puede pasar en el servicio de la iglesia, de que hay momentos en que se puede perder el sentido del servicio. Se puede perder el sentido del servicio. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, de que tú aquí en Chile vas a algún lugar y llegas al lugar, quieres comprar algo, por ejemplo, y los que atienden el lugar te miran con cara de, ¿cómo se te ocurre haber entrado a mi tienda para comprar algo? De hecho, si es que vas a un lugar, ¿no es cierto?, como, voy a tratar de nombrarlo todo, Homey o Easy o todas estas cadenas, ¿no es cierto?, y tal vez no eres tan experto, necesitas una pieza específica, ¿no es cierto?, un tornillo que te dijeron que tenía que ser de tales pulgadas que ni siquiera sabes lo que es eso, o un, qué sé yo, un perno de fijación. Entonces tú llegas ahí y entras, y primero el gran desafío es saber, bueno, dónde queda la venta de este producto específico, pero por otro lado, tratar de encontrar a un vendedor. Es como que se escondieran, ¿o no? Es como que estuvieran arrancándose los clientes. Entonces tú entras al lugar y después, ¿no es cierto?, cuando lo pillas, es como, te da un poco miedo, ¿no? Molestarlo, o sea, decir, perdón que te moleste, ¿no es cierto? Pero, y el tono que muchas veces te responden es como, a ver, ¿sí? Bueno. Pero ¿cómo no sabes eso? Es obvio, ¿no es cierto? Obvio que este es un tornillo y te sacan, ¿no es cierto? Esta actitud de atenderte como con un sentido de que es una molestia, de que es una obligación, no sé, que es algo terrible. Y después, ¿no es cierto?, cuando ya compras y llegas al lugar y de 50 cajas hay 3 abiertas, ¿no es cierto? Y en algunos supermercados que pasa más y que estás ahí, que tú quieres, lo único que quieres comprar, salir con tu producto, pero no hay cajas abiertas, tienes que hacer fila. Y es como que, yo no sé qué es lo que pasa, pero es como que en el comercio, es algo obviamente cultural que tenemos, es como hacerle lo más difícil al cliente para que pueda comprar. Y no vemos como una actitud de entrega. Obviamente estoy generalizando, hay excepciones, ¿no es cierto? Pero en general yo me encuentro con esta actitud de poca amabilidad frente al servicio. Y hay un dato estadístico muy interesante que en las empresas familiares, cuando la empresa familiar pasa de la primera generación, luego viene una segunda generación, luego viene una tercera generación. Son muy pocas empresas familiares, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que logran sobrevivir. Porque han perdido el sentido de esta mística que tenía el fundador de esa empresa. La otra vez fui con mi perrito Trooper, a veces lo llevamos a la peluquería cuando ya está muy caos y ninguno de nosotros puede hacer nada con él en la casa. Mi perro se llama Stormtrooper Caspian, perro blanco así, bien bonito, que lo amamos y lo odiamos a la vez. Pero bueno, llegué con él, ¿no es cierto?, a esta peluquería canina y entré y la niña que atendía me dice, hoy día no cortamos el pelo menos hasta ahora. Y yo me fui y Trooper también con la cola entre las piernas, porque, no, perdón, ¿no es cierto? Perdón de molestar. Y hay un tema ahí que sucede que se empieza muchas veces en estos lugares a atender más como empleados que como hijos. Porque es muy distinto cuando te atiende el dueño, ¿o no? Es muy distinto cuando te atiende el dueño. Y de hecho casi como una medida de presión es como tú dices, oye, déjame ver a tu jefe o déjame ver al dueño.
Porque hay una diferencia entre aquel, ¿no es cierto?, que sabe lo que significa ese negocio, que un cliente se le vaya, versus alguien que está ahí, oye, por cumplir horas, ¿no es cierto?, por estar un rato simplemente trabajando. Se comienza a servir más como empleados que como hijos. ¿Y será que en el servicio a Dios puede pasar algo similar? Al parecer, esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Y vemos un pasaje en Isaías, donde nos damos cuenta de que este pueblo tenía manos laboriosas, pero corazones endurecidos. Y en Isaías, el profeta de parte de Dios le está diciendo al pueblo y le dice esta frase fuerte. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa clase de ceremonias? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Lo está diciendo Dios al pueblo de Israel. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. ¿Sabes lo interesante? Que esto eran cosas, esto que está nombrando estas fiestas, son cosas que Dios le había mandado a hacer a su pueblo para recordar ciertos principios, eran actos de servicio, actos de adoración. Pero algo había pasado en el pueblo que se había apartado del camino. Tenían manos laboriosas, pero un corazón endurecido. Hay otro ejemplo que Jesús nos da, en una historia muy conocida que está en la Biblia, que Jesús le cuenta a las personas que están ahí rodeados, quizás tú la has leído ya antes, que es conocida como la parábola del hijo pródigo, o del Dios pródigo, o del hijo que se va de casa, dependiendo, ¿no es cierto?, la Biblia. He escuchado, ¿no es cierto?, de este hijo que le pide la herencia al padre y se va, ¿no es cierto?, y derrocha su dinero, y luego, ¿no es cierto?, al haber derrochado este dinero decide volver a la casa del padre. Pero hay otro personaje en esta historia que es el hijo mayor. Y es interesante cómo Jesús grafica el corazón de este hijo mayor. Y está así en Lucas 15. Dice, luego de que había vuelto, ¿no es cierto?, el hijo descarriado, que había vuelto al hogar, el padre decide hacer una fiesta, un banquete, de manera muy especial, le restituye todo, ¿no es cierto? Está ahí celebrando y llega este hijo mayor, se entera de la fiesta. Y esta es la reacción que tiene el hermano mayor. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a esta fiesta de celebración. Su padre salió y le suplicó que entrara, que este padre representa a Dios en esta historia. Pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero con prostitutas, ¿matas el ternero engordado para celebrar? Este hijo estaba sirviendo. De hecho, es interesante porque él estaba trabajando en el campo cuando vuelve. Él estaba trabajando las cosas de su padre. Era un hijo que cumplía con todo lo debido, que se encargaba, ¿no es cierto?, de la granja. Y es interesante de que él estaba sirviendo a su padre. Él estaba sirviendo a su padre de manera apasionada, con entrega física y de tiempo. Pero tenía manos laboriosas y un corazón endurecido. Son síntomas que aparecen de esto que podríamos ver como, por ejemplo, que empezamos a perder la alegría de lo que hacemos. O empezamos a poner la mirada en la valoración que los otros nos dan, en la aprobación que los otros nos dan de lo que estoy haciendo. O comenzamos a pensar como este hijo de que nuestro servicio es una especie de ahorro en una cuenta corriente. Entonces, si yo sirvo, entonces tengo como cierta cuota de favor que pedir
de vuelta y es como que estamos acumulando dentro de una cuenta corriente. Pero sobre todo lo que nos puede suceder es que ponemos más atención en la acción de servir que en otro aspecto que es esencial de esto. Me acuerdo hace varios años atrás que estábamos en unas misiones de verano, estábamos en una localidad ahí en el sur. Y generalmente lo que se hacía en estas misiones, bueno, había muchas cosas, muchas actividades, pero siempre había como un partido de fútbol en el cual queríamos conectarnos con gente de la comunidad, con jóvenes, y jugar, ¿no es cierto?, una pichanga. Entonces se hacía como una pequeña apuesta de que si que nosotros ganábamos, entonces ellos después venían a nuestra reunión, o no sé, si ellos ganaban, nosotros, qué sé yo, hacíamos un asado o alguna cosa. Era como un poquito para poder entrar ahí a la comunidad. Este era un sector muy pobre de esa zona del sur. Y el equipo de fútbol de los misioneros había comprado algunas bebidas y un agua mineral. Un agua mineral. Y yo, donde nunca he sido tan bueno para la pelota, entonces yo estaba en la banca, ¿ya? Yo estaba en la banca. Y resulta que estaba, ¿no es cierto?, yo estaba como el aguatero, ¿ya? Porque estaba encargado de cuidar las bebidas y todo lo demás. Pero habían niños ahí cerca, niños del lugar, que se acercaron y yo empecé a conversar con ellos, a compartirles, y de repente vieron el agua mineral, ¿ya? El envase y todo. Me dijeron: tío, nosotros nunca hemos probado esta agua mineral. Nunca hemos probado un agua mineral con gas. Y dije, pero ya, pues. Entonces abrí el agua mineral, hice una fila, había como 40 niños ahí para atrás, y empecé ahí a casi agua bendita, ¿no es cierto?, para los niños ahí, agua mineral. Y de repente me vio alguien por ahí del equipo de fútbol y dice: pero Puley, ¿cómo se te ocurre, ¿no es cierto?, estar repartiendo nuestra agua si se supone que esta agua para el partido de fútbol es para nosotros, para nuestro equipo? ¿Cómo lo estáis derrochando? Y yo quedé congelado. Y yo le dije: pero ¿no se supone que estamos haciendo algo para la comunidad, misiones? Sí, pero eso lo compramos con mi dinero. Si queréis darle, compra con tu plata agua mineral. Sé que en esta historia yo creo que quedo como el gran misionero, ¿ya? No siempre cuento historias. No siempre cuento historias de este tipo y ustedes saben, ¿ya? Pero me puse a pensar y dije: ¿cómo es tan fácil a veces en medio del servicio y lo que estamos haciendo perder el sentido de la acción y olvidarnos de qué es lo que hay detrás? Por eso el servicio al estilo Jesús no consiste solo en el acto de servir, sino que hay un aspecto muy importante que no hay que perder de vista. Y hay una conversación que tiene Jesús con sus discípulos, que lo pueden buscar en sus Biblias, Marcos 10, 35. Y en un momento en el ministerio donde él tiene esta conversación súper esencial que les explica algo a partir de una solicitud que una madre de unos discípulos hace. Y está justamente aquí en Marcos, capítulo 10. Dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento en el cual yo tengo que ser bautizado? Y estos bandidos, miren lo que le contestan. ¡Claro que sí!, contestaron ellos. ¡Podemos! ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en el cargo, sentarse al lado, ¿no es cierto? Da lo mismo lo que tengamos que hacer. Total, nos aseguramos este puesto. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. No sabían nada de lo que estaba esperando. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda.
Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido. Y es interesante aquí, ¿no es cierto?, la reacción que tienen los discípulos. Dice, voy para atrás. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Cómo pueden estar pidiendo eso? Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Hay algo interesante. Por favor, esa frase que sale ahí fue una idea mía que se entrecruzó en el keynote. No piense que aparece en la Biblia, pero es más o menos verdad. Ya Jesús da vuelta a la pirámide del liderazgo. Da vuelta a la pirámide del liderazgo de lo que el mundo espera. Santiago y Juan se acercan a pedir lo que todos habían pensado, esa es la verdad. Lo que todos estaban pensando respecto a cuotas de poder. Y por eso Jesús los junta en una sesión extraordinaria y les dice: a ver, vamos a aclarar algo aquí. Hace un análisis contextual de cómo funcionaba el liderazgo en esa época, el liderazgo político, social. Le mira a los ojos y les da una clave que va a marcar este nuevo movimiento que va a impactar el mundo. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pero va más allá que eso. Va más allá que hacer un cambio paradigmático respecto al liderazgo. Porque esto va acompañado de un ingrediente esencial. ¿Y qué es lo que dice? Le dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. El modelo de servicio de Jesús no es solamente hacer algo, no es solamente hacer cosas. El servicio al modelo de Jesús es como aparece ahí: servimos con manos laboriosas, pero también con corazones apasionados para rescatar, para alcanzar a otros. Si es que nosotros solo nos concentramos en las manos laboriosas, pero nos olvidamos de este ambiente esencial que es para alcanzar a otros, vamos a estar sirviendo más como empleados que como hijos. ¿Será que entendemos la profundidad de esto, de lo que significa? La otra vez, conversando con un gran amigo bombero, él me decía, pues yo le preguntaba cuáles son las diferencias que hay entre el voluntariado, las que observas tú entre el voluntariado de bomberos y el voluntariado cristiano. Y me mandó un discurso de este caballero que es Alberto Riet Silva, que es el fundador del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Y me llamó mucho la atención alguna de las frases. Déjenme leerle un extracto de esto, porque me doy cuenta que muchos de estos bomberos, al parecer, toman con mayor seriedad, tal vez que muchos creyentes, el sentido del servicio. Mira, dice, primeramente, este es el discurso, un extracto del discurso de él. Primeramente, para ser buen bombero se requiere una base muy sólida de esfuerzo físico y de voluntad a toda prueba. Unido a esto, a un alto espíritu de sacrificio y hondo sentido de la responsabilidad. Sin este sentido, el esfuerzo material resulta vano, ya que fácilmente degenera en un simple entretenimiento, sin objetivo altruista alguno. La acción ha de ser, por lo tanto, consciente y severa para que sea fructífera. Es necesario que los hombres que prestan sus servicios a un cuerpo de bomberos o compañía de bomberos voluntarios sean ante todo generosos, nobles, honrados, francos, abnegados y de una conducta irreprochable.
Sin cualquiera de estas condiciones o virtudes, los individuos se eliminan por sí solos. Elimínanse de esta manera los egoístas, aquellos que toman nuestro oficio como un simple pasatiempo, los que suelen sonreír burlescamente ante las diversas manifestaciones espontáneas del alma bomberil, que al ser sincera y verídica ha de poseer la pureza del hombre sano de espíritu, del adolescente o del niño que desconoce la maldad y que todo lo encuentra bueno y amable. Elimínanse a su vez automáticamente los hombres cómodos e indiferentes, aquellos para quienes la vida no es ni siquiera un sacrificio nimio en pro de los demás. Mi larga experiencia en las filas del cuerpo de bomberos me ha enseñado que lo primordial para acrecentar el espíritu de cuerpo es el bien entendido compañerismo. Esa virtud crea la cooperación inalterable y absoluta, uno para todos y todos para uno. He aquí un arcaico aforismo que debe palpitar en el corazón de todo buen bombero. No pueden ser buenos bomberos los que todo lo critican y nada aportan ni construyen. Por esta sola razón se declaran tácitamente excluidos como enemigos de la cooperación que es el éxito. Y hay algo interesante en los bomberos. ¿Sabe usted que cuando un bombero va a la primera reunión que él va en estatus de voluntario? Pero luego todas las siguientes reuniones y todas las otras instancias, una vez que ya es parte del cuerpo bombero, eso es su obligación. Es su obligación. Entiende muy rápidamente de que ya no es voluntario, sino que es un compromiso. Es literalmente un llamado de vida. Y la pregunta que yo me hago es, ¿todos comprendemos realmente este sentido? Porque sabes que me encantan los bomberos, los admiro mucho, sobre todo los bomberos chilenos que son apasionados, son voluntarios, no reciben nada, ¿no es cierto?, a cambio de eso. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una meta mucho mayor que la de los bomberos, que es salvar vidas de otro tipo de fuegos y que tiene que ver con una misión de vida o muerte, donde llevamos esperanza a lugares donde no hay esperanza, donde le hablamos de reconciliación en familias que están destruidas, donde hablamos de transformación a niños, a jóvenes, a adolescentes que están perdidos, donde podemos hablar acerca de que hay una esperanza para este mundo, en un mundo que está agobiado por la no esperanza. Y además estamos hablando de destinos eternos, de destinos eternos. ¿Comprendemos realmente lo que significa ser parte de este cuerpo, no de bomberos, sino que de este cuerpo, de una comunidad cristiana? Si nos enfocamos solamente en el acto de servicio y no vemos al otro, estamos errando. Podemos tener lindas actividades, podemos tener lindos ministerios, pero si perdemos de vista justamente al otro, estamos errando. Si celebramos la actividad, pero no conectamos con nadie, viniste a servir, ¿no es cierto?, pero no conectaste con nadie, quedó muy bonita la foto, quedó muy bonita la actividad, pero estamos cerrando el blanco. Si estamos felices con las actividades dentro de nuestra iglesia, dentro de estas puertas, pero no somos sensibles a los que no han escuchado este mensaje afuera, queridos hermanos, estamos fallando el blanco. Es más, si tenemos una iglesia llena, pero hemos perdido nuestro corazón como el que tenía Jesús, de dar la vida por rescate de otros, estamos cerrando. Debemos servir con manos laboriosas y corazones apasionados por alcanzar a otros. ¿Recuerdan el pasaje que les hablé antes? Justamente este énfasis, porque Dios ya está dando luces de lo que va a ser el Evangelio a través de Jesús, inclusive en el Antiguo Testamento. Y mira cómo cierra todo este párrafo que le estaba diciendo al pueblo de Israel en Isaías. Le dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y en la escena del hijo pródigo, de este hijo mayor que se queda afuera, Dios representado en este padre le da una declaración fundamental de lo que es el Evangelio de Jesús.
dice lo siguiente. Su padre mira a este hijo mayor y le dice, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El hijo mayor estaba sirviendo, pero estaba alejado del corazón del padre, igual como lo estuvo el hijo menor cuando estaba carreteando por ahí. Debemos servir con manos laboriosas y corazones apasionados por alcanzar a otros. La pregunta es, ¿estoy sirviendo en esta dimensión? Necesitamos reconectarnos, necesitamos orar por un despertar en nuestros corazones de pasión, como lo tenía Jesús, de alcanzar al que está perdido. Si no estás sirviendo, es tiempo de dar el paso, así de simple. Y como decíamos al principio, no todo el que sirve es discípulo, pero todo el que es discípulo sirve. Y no me refiero solamente, por favor, no quiero que aquí entiendan que me refiero solo a las actividades dentro de la iglesia, sino que también cómo es tu servicio fuera para alcanzar a otros, en el lugar donde tú estás. Ahora, ¿estás sirviendo y tal vez has perdido el enfoque? Si lo estás perdiendo, vuelve al negocio del Padre. Vuelve al corazón del Padre. Vuelve a conectarte con este corazón amoroso, con el corazón de Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por toda la humanidad. Es tiempo de reconectarnos, de buscar intimidad con el Padre y decir, Dios, transforma mi corazón. Porque sabes que servir y también amar es interesarse en el mundo del otro. Y hay cosas muy prácticas que podemos hacer. Y aquí les quiero decir algo con cariño, con respeto. Obviamente por mi función me toca ir a bastantes funerales, ¿ya? Y muchas veces funerales de la iglesia. Y hay funerales donde me alegro ver gran cantidad de personas acompañando, pero hay otras veces en donde eso no se observa. Y yo sé que hay distintos, ¿no es cierto?, razones por las cuales a veces no podemos estar, y es súper justificable. Pero me acuerdo que cuando falleció mi abuelita hace varios años atrás, yo me di cuenta de lo importante que era tener a alguien al lado en ese momento. Entonces, se los comparto porque eso es una manera súper práctica de servir y de amar también al otro. Y no solamente en una instancia triste, sino que también en celebraciones, en momentos donde algo bueno pasa, ¿no es cierto?, donde quizás una llamada puede servir. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, varias veces es imposible que los pastores, ¿no es cierto?, el staff o los líderes logremos llegar a toda la congregación. Y por eso también es la iniciativa respecto a los grupos de encuentro. Pero más que eso, se trata de que tú te autopercibas como parte de este cuerpo. Como alguien que sí también puede marcar la diferencia en cosas muy prácticas. Ahora, para lograr eso, para lograr conocerse, necesitamos salir de las filas y empezar a relacionarnos en círculos. Porque como lo hemos dicho antes, las filas no saben, pero los círculos sí saben. Solamente un ejemplo, aquí estamos viendo caras. Quizás hay caras que te suenan muy nuevas. Quizás no sabías que venían a la iglesia. Es un ejemplo súper práctico de cuánto realmente nos estamos relacionando con comunidad. Porque cuando venimos, y no quiero después que cuando volvamos a la fila, ¿no es cierto?, retrocedimos o lo que sea, ya, pero vernos a las caras ya nos genera un cambio porque nos damos cuenta que la iglesia se trata de gente. Se trata de personas. Y yo sé que nuestra iglesia, tal vez por la configuración, porque es una iglesia medianamente grande, sirve mucho para pasar como incógnito. Y a veces me he enterado de personas que están
décadas de incógnito y que vienen y se van. Pero ese no es el concepto de iglesia que Jesús nos habló. El concepto de iglesia es la iglesia como comunidad. Conoces al otro. Y por eso es que estamos hablando justamente de los grupos de encuentro, que más que una estrategia, más que un sistema, más que una polera, ¿no es cierto? Más que globos, más que lo que sea, ¿no es cierto? Lo que te queremos animar, que salgas de tu fila y hagas comunidad. Porque sabes que si no es imposible que las personas puedan conocer de tu vida. Que sepan cuando te pasa algo doloroso. Que sepan cuando tienes una celebración que contarle. Justamente los grupos de encuentro logran crear la instancia para salir del anonimato y para relacionarse en un sentido de comunidad mucho más profundo y para servir con un corazón para alcanzar a otros. Porque ¿sabes qué? No queremos que los grupos de encuentro se transformen solamente en un grupo de apapachamiento entre nosotros. Sí, es gran parte de eso. Pero lo que estamos pensando con estos grupos, que sean como buenos virus, por describirlo de alguna manera, que se inserten en las comunas, que se inserten en los edificios y que comiencen a impactar los lugares donde están. Si tú vives en un edificio de muchos pisos, te desafío que un día tomes el ascensor y te vayas orando por piso, por cada una de las familias que están ahí en ese lugar. Señor, al grupo pequeño que estoy asistiendo, voy a traer a un vecino por lo menos, de este edificio. En tu trabajo, con ese compañero que has compartido, esa compañera de trabajo, ¿sabes qué? Le va a costar mucho venir a una iglesia evangélica probablemente, porque lamentablemente no tenemos muy buena fama. Pero quizás le va a ser mucho más fácil invitarlo al living de una casa, a tomar una rica once, a conversar de un tema. Tú eres misionero en el lugar donde estás. Y eso se tratan los grupos de encuentro, de transformar, de impactar nuestra sociedad por medio de estos pequeños espacios. Servimos con manos laboriosas y corazones apasionados para alcanzar a otros. Queridos, si hemos recibido tanto de parte del Señor, tanto de su gracia, de su amor, de su rescate, estamos en proceso, todos estamos en proceso de transformación, pero si hemos recibido tanto, es tiempo de comenzar a dar. Es tiempo de comenzar a relacionarse de manera distinta. Te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Dios, yo te doy gracias por esta iglesia. Gracias porque veo tantos hermanos, hermanas, amigos, amigas apasionadas por servir. Y muchos de ellos son un ejemplo para mí en su corazón de alcanzar a otros, en su corazón de abrazar, en su corazón de conectarse. Pero también te quiero pedir por más de nuestra iglesia, que tú despiertes en nosotros un corazón para dar de manera abundante como tú lo hiciste. Señor, aunque usamos este concepto de voluntarios, no queremos ser solo voluntarios, sino que queremos ser llamados. Si tú estás desafiando a personas aquí para involucrarse de una manera especial y distinta en el servicio, Señor, te doy gracias. Y te pido de que tú los confortes y los animes por medio de su Espíritu Santo. Quizás dicen en qué puedo ayudar, pero simplemente ponerse a disposición, llenar una hojita es un acto importante. Pero también quiero orar de manera especial en esta mañana, en este lanzamiento de los grupos de encuentro. Y te quiero pedir de que sean espacios, primero de encontrarse, de conocerse, de ser vulnerables, de orar unos por otros, de acompañarse. Te quiero pedir que sean espacios centrados en el Evangelio, centrados en las buenas noticias, lugares donde pueden ser acogidos aquellos que no tienen familia, que puedan encontrar una nación aquellos que están fuera de su país, lugares donde puedan ser consolados los que te traen lágrimas, lugares donde puedan ser abrazados aquellos que nunca han recibido un gesto de amor en sus hogares, donde se puedan encontrar familias aquellos, Señor, que no tienen ninguna. Señor, grupos de evangelio en los lugares donde están. Pero también, Señor, oramos
por este lugar, oramos por esta comuna, oramos por las comunas que nos rodean, oramos por otros países y te pedimos que tú nos ayudes a ser catalizadores de tu evangelio. Donde quieras, Señor, que tú nos mandes, donde quiera que tú nos digas, Señor, enciende una pasión por interceder para que la luz de tu evangelio, la esperanza de tu evangelio venga en medio nuestro. Apaciónanos, Señor. Despierta a los que están dormidos. Sopla sobre aquellos, Señor, que necesitan encontrarse con tu luz de esperanza. Señor, remueve a los que están ahí, tal vez tiesos por años, Señor, y te pido que tú los despiertes, que sea como tu soplo viniendo sobre la vida, Señor, de estas personas. Desafía, Señor, a más de pasión contigo, de buscarte en intimidad, de orar, de clamar y también, Señor, de alcanzar a los que se han perdido, porque necesitamos llegar con tu corazón a esos lugares. Te pido, Señor, de que tú nos desafíes a más, Señor, a buscarte, a conectarnos más contigo para también conectar con los demás, Señor. Te doy gracias y te pido que tu palabra haga raíces en los corazones de cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.